Las persistentes luchas de Jung-woo y sus encuentros recurrentes con estafas revelan la dura realidad que enfrentan aquellos que son frecuentemente explotados por estafadores. A medida que navega por estos desafíos, su carácter continúa evolucionando a través de la adversidad, enfatizando la importancia de la resiliencia cuando se enfrenta a contratiempos. Avancemos a la parte 2 con Ola resumen ahora para ver qué giros y vueltas esperan a Jung-woo y cómo se desarrolla la historia entre ella y el profesor Sang. ¡Vamos! Jung-woo aún no había descubierto cómo decirle al profesor Sang cuando su abuelo los llamó al hospital. Su abuelo les pidió a ambos que fueran al supermercado y compraran algunos artículos. El profesor Sang tenía un caso leve de dificultades para tomar decisiones, mientras que Jung-woo podía tomar decisiones rápidamente. Coordinaron eficientemente y completaron las compras en poco tiempo. El profesor Sang encontró increíble que ir de compras con Jung-woo no solo ahorrara tiempo, sino que también se sintiera más manejable. Durante el proceso de pago, ocurrió un pequeño incidente cuando una mujer olvidó su billetera y le pidió a Jung-woo que le prestara 100 yuanes. El cajero insinuó que podría no ser una buena idea prestar el dinero, pero Jung-woo, ignorando las advertencias del profesor Sang, siguió adelante y ayudó a la mujer, creyendo que le devolvería el dinero. Sin embargo, Jung-woo ya había esperado media hora y la mujer no había regresado. El profesor Sang señaló que Jung-woo era demasiado confiada y siempre debía ser cautelosa. Jung-woo no estuvo de acuerdo, sugiriendo que si todos en el mundo estuvieran constantemente en guardia, sería un lugar aburrido. Mientras el profesor Sang estaba educando a Jung-woo, la mujer regresó, devolviendo los 100 yuanes y dando a Jung-woo un paquete de caramelos como gesto de agradecimiento. Jung-woo aprovechó esta oportunidad para elogiar la calidez en el mundo, y su sonrisa en ese momento conmovió el corazón del profesor Sang. Le entregó un sobre a Jung-woo, que contenía los 10.000 yuanes que había pagado al abogado, explicando que el abogado lo había devuelto porque no podía llevar el caso. Jung-woo pensó felizmente que había escapado de ser estafada, pero en realidad, el profesor Sang había rastreado al abogado y, utilizando sus propios métodos, había recuperado con éxito el dinero. Este método protegió la inocencia y la amabilidad de Jung-woo. A su vez, la bondad de Jung-woo tuvo un impacto positivo en el profesor Sang. Recordó lo que su abuelo había dicho en el hospital acerca de ver las cosas imperfectas con una perspectiva perfecta. El profesor Sang había enumerado inicialmente una serie de razones por las que no eran adecuados para el matrimonio, pero su abuelo creía firmemente que eran una pareja perfecta. Mientras el profesor Sang miraba la cara sonriente de Jung-woo en ese momento, comenzó a entender las palabras de su abuelo. En el camino de regreso, el profesor Sang planteó la idea de que los dos se casaran, lo que dejó a Jung-woo en estado de shock. El profesor Sang explicó que sería un matrimonio contractual, cada persona obteniendo lo que necesitaba. Jung-woo necesitaba una casa, y él quería cumplir el deseo de su abuelo. Estaba dispuesto a transferir la propiedad a Jung-woo. Jung-woo se sorprendió por esta propuesta inesperada, pero después de recobrar la compostura, la rechazó firmemente. No quería usar su matrimonio como moneda de cambio por una casa. El profesor Sang aconsejó a Jung-woo que lo pensara detenidamente. Después de reflexionar, Jung-woo sintió que era esencial hablar con su abuelo al respecto y se dirigió al hospital. Para su sorpresa, cuando Jung-woo llegó al hospital, ya había un grupo de personas allí, y su abuelo parecía molesto. Sin embargo, en cuanto vio a Jung-woo, cambió a un estado de ánimo alegre. Jung-woo intentó explicar su relación con el profesor Sang, pero su abuelo no le dejó hablar. Su abuelo presentó a Jung-woo al grupo de parientes, declarando que se iban a casar pronto. Los parientes elogiaron a Jung-woo y le hicieron preguntas sobre cuándo planeaban tener hijos. La situación recordaba a una reunión familiar durante las vacaciones, con tías y tíos bombardeando a Jung-woo con preguntas. Jung-woo solo pudo responder con una sonrisa avergonzada. Las acciones de su abuelo realmente habían tomado por sorpresa a Jung-woo. Cuando Jung-woo regresó a casa y lo pensó detenidamente, se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en casa del profesor Sang, ni podía aceptar las condiciones. Entonces, con el corazón apesadumbrado, Jung-woo comenzó a hacer sus maletas para marcharse. Tan pronto como el profesor Sang regresó a casa, encontró a Jung-woo preparándose para partir. Jung-woo agradeció al profesor Sang por su reciente cuidado y decidió irse. El profesor Sang acompañó a Jung-woo y le dijo que la propuesta de matrimonio seguiría en pie durante el próximo mes. El profesor Sang observó a Jung-woo mientras se iba, deseándole lo mejor. En un repentino giro de los acontecimientos, cuando Jung-woo estaba a punto de marcharse, regresó con su hermana a cuestas. Jung-woo enganchó su brazo en el del profesor Sang y lo presentó como su novio. Luego le hizo una señal discreta al profesor Sang para que siguiera el juego. El profesor Sang, no queriendo estropear el momento, desempeñó su papel como el novio de Jung-woo.
La hermana de Jung-woo preguntó sobre su equipaje y especuló si habían terminado su relación. Jung-woo explicó que simplemente estaban tirando basura. En un gesto despreocupado, empujó la maleta en dirección al cubo de basura, fingiendo indiferencia, aunque no pudo evitar sentir un atisbo de pesar por su maleta. La hermana de Jung-woo quedó satisfecha con la habitación y decidió quedarse allí. Sin un lugar a donde ir, Jung-woo le pidió a regañadientes al profesor Sang que lo dejara quedarse. Finalmente, compartieron una cama, uno encima del otro. La ingeniosa disposición del profesor Sang resolvió la incómoda situación de tener solo una manta. Sin embargo, Jung-woo entró en pánico de repente y salió corriendo. Acababa de recordar su maleta olvidada. Registró el cubo de basura pero no encontró nada. Contactaron a la administración de la propiedad y finalmente localizaron la maleta. Al revisarla, Jung-woo se dio cuenta de que no faltaba nada, excepto un peluche, un compañero de la infancia que guardaba la voz de su padre. Sin él, Jung-woo no podía dormir. El profesor Sang sugirió que, como Jung-woo no podía dormir, podrían discutir su tesis. Aunque Jung-woo aún no la había defendido, el profesor Sang ya había leído el contenido y podía ofrecer algunos comentarios. La voz del profesor Sang funcionaba como una canción de cuna, y Jung-woo, que no podía dormir apenas momentos antes, pronto se encontró adentrándose en el mundo de los sueños. El estado de Jung-woo recordaba sus días de estudiante cuando se quedaba dormido en cuanto el profesor comenzaba a hablar. Al despertar, Jung-woo se enfrentó a las críticas de su hermana después de descubrir su graduación retrasada. Sus acciones llamaron la atención del profesor Sang, quien defendió a Jung-woo, enfatizando sus puntos fuertes y reconociendo que Jung-woo no carecía de méritos. También asumió cierta responsabilidad por la tesis no aprobada. Fue evidente que el profesor Sang se dedicaría a tutorar a Jung-woo durante el próximo año, asegurándose de que se graduara con éxito en un año. Al mirar al profesor Sang, quien lo estaba defendiendo, Jung-woo sintió un cosquilleo de emoción por primera vez. Su hermana también estaba contenta con el profesor Sang, a pesar de las diferencias entre ellos. Su dedicación al bienestar de Jung-woo lo convertía en un novio calificado. Como resultado, la hermana de Jung-woo decidió mudarse antes de lo previsto. No quería presenciar sus momentos románticos por más tiempo. Tan pronto como Jung-woo despidió a su hermana, se apresuró a los contenedores de reciclaje y encontró al profesor Sang rebuscando en la basura, luciendo bastante desaliñado y sucio. El profesor Sang inicialmente quería revisar otros contenedores, pero Jung-woo lo detuvo y sugirió que regresaran a casa juntos. Mientras caminaban de regreso a casa, coincidieron con un niño que tenía el peluche de Jung-woo colgado de su monopatín. El profesor Sang se ofreció a comprarlo, pero el niño se negó. Intentaron razonar con el niño, pero no lograron persuadirlo. Finalmente, el profesor Sang convenció al niño de que sostuviera el dinero mientras él recuperaba el peluche de sus brazos, y ambos huyeron con él. Fue una escena bastante cómica. Jung-woo preguntó al profesor Sang por qué ayudó, y el profesor Sang respondió suavemente, porque lo vale. Conmovido por estas palabras y nunca habiendo tenido a alguien que lo tratara de esta manera, Jung-woo aceptó la propuesta de matrimonio. El profesor Sang preparó un contrato para su matrimonio. Llegaron a un entendimiento mutuo y firmaron el contrato. 2 días antes de la boda, necesitaban ensayar la ceremonia. Sin embargo, Jung-woo, absorto en su pintura, lo olvidó hasta que su hermana lo llamó para recordárselo. En pánico, Jung-woo se apresuró al lugar, solo para descubrir que su hermana se había llevado el horario del ensayo, dejándolos para continuar con los preparativos. Para evitar que las cosas fueran demasiado incómodas y engañar a su abuelo, el profesor Sang decidió mantener la parte del beso en la ceremonia de bodas. Incluso investigó el ángulo para que el beso falso pareciera convincente. El profesor Sang y Jung-woo practicaron los pasos de la ceremonia de bodas en un esfuerzo coordinado. Los dos estaban practicando los ángulos para un beso cuando de repente sonó el teléfono de Jung-woo, rompiendo el momento de ambigüedad. Era una llamada de su hermana, sonando ansiosa, instando a Jung-woo a ir a su encuentro. Resultó que Jung-woo había tomado por error el contrato en lugar del horario de ensayo en su prisa. Cuando su hermana llegó a casa y descubrió el contenido real del contrato, se sorprendió al descubrir que era un contrato de matrimonio. Ahora las cosas habían tomado un giro para peor. El matrimonio falso se había expuesto ante su hermana. Jung-woo no tuvo más remedio que ser sincero y explicar toda la situación. Su hermana, furiosa, exigió que cancelaran la boda. No iba a aceptar este tipo de matrimonio basado en contratos. Jung-woo estaba en un dilema y compartió la situación con el profesor Sang. El profesor Sang respetó los deseos de Jung-woo y le aseguró que no forzaría nada. Esta historia ilustra hermosamente el valor de la amabilidad, la confianza y la comprensión en las relaciones humanas.
La confianza inquebrantable de Jung-woo en la mujer en el supermercado, a pesar de las advertencias, y la dedicación del profesor Sang para defender las cualidades de Jung-woo, a pesar de sus diferencias, resaltan el poder de la amabilidad y la empatía. Además, la narrativa también enfatiza la importancia de la comunicación y la honestidad en las relaciones. La renuencia inicial de Jung-woo a discutir la propuesta de matrimonio con el profesor Sang y la revelación eventual a su hermana muestran la importancia de la comunicación abierta y transparente en la resolución de malentendidos y dilemas. En última instancia, la historia nos enseña que incluso en las situaciones más inesperadas e inconvencionales, se pueden formar conexiones humanas genuinas a través de actos de amabilidad, comprensión y comunicación sincera.